La década quemada. Así llamaron algunos periodistas e historiadores la década del 70 que se vivió en mi país, Argentina. Fue una década difícil, turbulenta, violenta. Había empezado, se suponía, muy bien y terminó de una manera horrenda. Lo que recuerdo de chico en esa década del 60 es que Argentina era un país próspero. Las parejas se casaban y tenían todo para el momento cuando armaban el hogar. Esperaban 2 años y tenían la casa, el auto, tenían todo. Pero la década del 70 marcó un desastre completo en la economía, en la transición política, pero sobre todo fue porque muchos jóvenes, impulsados por mentes que los consiguen dominar, comenzaron a formar movimientos guerrilleros. Y eso fue el comienzo de una guerra civil nunca declarada como tal, pero que alcanzó tal volumen que mi ciudad Santa Fe, que era una ciudad tranquila, muy quieta, por noche se escuchaban 10, 20 estallidos de bombas. Fue en esos años que muchos de mis amigos, chicos de la iglesia sobre todo, les tocó hacer el servicio militar. Les tocaba por ley cumplir 1 año de servicio obligatorio al ejército argentino. Y eran años muy peligrosos. Y me acuerdo que hablando con ellos les preguntaba, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y todos contestaban unánimemente, cuando tengo que hacer guardia, cuando me toca ser centinela. Me contaban lo difícil que era estar parados con un fusil que pesa varios kilos y me decían el fusil cada vez se pone más pesado. Hace frío, es de noche, el cuerpo tiende a relajarse, los ojos tienden a cerrarse, uno cae en un sopor y sin embargo uno sabe que si va a haber un ataque, al primero que van a matar es al centinela. Y por lo tanto uno tiene que estar con los ojos bien abiertos porque sabe que es el blanco favorito si el enemigo decide atacar. Y no solamente eso, sino que si llega a haber un ataque y el centinela no advirtió, entonces sobre él cae el peso de una responsabilidad inmensa. Ser centinela es una tarea delicada. Y esta es la tarea a la cual Dios llamó un día a Ezequiel. Y sobre sus hombros colocó un peso y una responsabilidad enorme que muchas veces no nos damos cuenta que también es la que Dios nos ha colocado a todos aquellos que decimos ser sus hijos. Ustedes y yo leímos juntos este párrafo de Ezequiel capítulo 3, donde el Señor a un muchacho de carne y hueso como ustedes y yo lo escoge para su servicio y le da una misión y le dice, yo te envío. Y en la medida que seas fiel a ella, bueno, puede haber 2 caminos que se abran para tu vida, Ezequiel. Y en esta mañana yo quiero compartir ese tema con ustedes, porque es el desafío que todo creyente en Cristo Jesús tiene en esta mañana. Y de esta historia yo quiero sacar 7 principios que quisiera compartir con todos ustedes. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el primer principio que yo leo de la vida de Ezequiel y de su llamado al servicio a Dios es este: que el privilegio más grande en esta vida es ser conocido y escogido por Dios. ¿Se va a acordar? Ayer le preguntaba a algunos más hermanos, ¿qué es más importante, que usted conozca a Dios o que Dios lo conozca a usted? Mis hermanos, si nosotros conocemos hoy a Dios, es porque es una respuesta a que Él nos conoció primero. A que nosotros cuando no le conocíamos, Él ya nos tenía señalados para sus propósitos. Que aunque nacimos en un hogar impío, donde no se conocía el nombre de Jesús, y donde no teníamos el más mínimo conocimiento de su palabra, ni de sus planes, sin embargo, años pasaron y encontramos al reino y nos vinimos a dar cuenta que aunque caminábamos mal, fuera de la voluntad de Dios, el Señor ya nos conocía
y estaba obrando para traernos al centro de su voluntad, a la salvación y a la vida eterna. Cuando yo abro el capítulo 1 de Ezequiel, el capítulo 2, ando mal hoy. Capítulo 1, versículos 2 y 3, encuentro la siguiente afirmación. En el año 5 de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de Babilonia de los caldeos, junto al río Quebar, ese es el Éufrates en el día de hoy. Y vino allí sobre él la mano del Señor. Marque bien, Ezequiel no estaba buscando esta experiencia. Fue Dios que vino a él. Y sorprendido gratamente, Ezequiel nos dice, primero que la palabra de Dios le atrapó y luego sintió que la mano del Señor se ponía sobre su vida. Es la única manera que lo podemos describir. Cuando la palabra de Dios aferra el corazón, hay momentos que se enciende una llama. Es algo distintivo, es algo particular, es algo inmensamente poderoso y real, que el que lo ha vivido no lo puede olvidar por el resto de su vida. Y es cuando la mano del Señor se pone sobre el hombro de una vida, es un día que marca un antes y un después para siempre. Cuando una persona realmente tiene un encuentro con el Dios viviente, nunca puede volver a ser el mismo. Yo conozco los testimonios acá de muchos de ustedes. Allá lo tengo paradito a José. Pregúntale a él que le cuente su historia. Cómo un día el Señor le llamó y a través de la radio le dijo que vaya y a una campaña que no sé dónde era, pregúntenle después a él. Y José les va a contar cómo asistió cuando no pensaba ir, cómo llegó y cuando menos lo esperaba estaba en el frente de rodillas y la gloria de Dios le invadió. ¿Cuánto podemos decir amén a experiencias semejantes? Que no estábamos, sí, vamos. Nosotros no estábamos buscando al Señor, pero el Señor con sus brazos de amor nos tenía y dice, vos sos mío, yo te escogí para mí. Y ahora me vas a seguir y yo me voy a revelar a ti con mi poder y mi gran gloria. Qué privilegio inmenso. Toda la persona que ha conocido a Jesús, que ha conocido a Dios, que está dentro de su reino, es la persona más bienaventurada, feliz y dichosa que puede existir en este mundo. Segundo principio que encuentro en la historia de Ezequiel es que nunca ha existido una generación en la cual sea fácil, sencillo y agradable servir a Dios. ¿Se va a acordar? Nunca ha habido una generación, un grupo humano al cual hayamos ido a predicarle el Evangelio y que nos haya recibido con brazos abiertos. ¿Usted conoce eso? No existe. Lean la historia de la iglesia. Cada vez que el Evangelio llegó a una nueva aldea, a un nuevo pueblo, a una nueva civilización, ¿cómo fueron recibidos los misioneros? ¿Con abrazos y fiestas y diciendo bienvenidos los embajadores del rey? No, de ninguna manera. El enemigo que controla las mentes y los corazones de la gente enceguecida, lo único que tiene preparado para los que llevamos el mensaje de Dios es odio y deseo de acabar con la luz, de apagarla. Ustedes que se convirtieron de jóvenes, de adultos, ¿cómo se sintió cuando un día cayó un pastor a su casa? ¿Se acuerda? Usted se puso alegre de que el pastor llegara a visitarle, ¿no es cierto? Usted dijo, qué bueno que el hombre de Dios me ha venido a ver. Su esposa se convirtió y empezó a hacer un estudio bíblico. ¿Y usted, caballero? Estaba el estudio bíblico y pasaba, decía, buenas noches. Me voy a jugar al billar o a la taberna, ¿no es cierto? No ha habido ninguna generación que haya sido fácil a la cual le podemos predicar el Evangelio. Vean ustedes lo que dice aquí el señor Ezequiel. ¿Les hubiera gustado recibir este llamado? Vean el capítulo 2, me gustaría leérselo para ustedes. Qué linda audiencia qué buena iglesia la cual lo mandó el Señor a predicar Ezequiel. Qué tremendo, a ver si puedo abrir la Biblia. Qué papel tan finito, gracias. Vean lo que le dice, capítulo 2, versículo 1. Entonces él me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable.
Y mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso de pie y oí la voz que hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío les dirás, así dice el Señor. Tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas. No les temas ya a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinos y te sientes entre escorpiones. No temas sus palabras, ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. ¿Les hablarás mis palabras? Escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Y entonces aquí ocurre una acción simbólica. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un rollo, un libro. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Y el profeta luego comió ese libro que es la palabra de Dios, un símbolo y es lo que tenía que predicar. Usted me dice, Dios me escogió para servir en el siglo XXI. Bueno, la comunidad hispana de Pasadena a la cual queremos testificar es exactamente igual a la generación de Ezequiel. Noten bien, la generación de Ezequiel era más difícil que la nuestra, porque estos eran judíos que conocían la palabra de Dios y la habían memorizado desde niños. La generación a la cual servimos acá, muchos de ellos son paganos, lo cual es una gran ventaja porque no saben nada de Dios. Los más difíciles de alcanzar son los tipos que están metidos adentro de la religión, los de hueso colorado, como dicen ustedes. Porque esa persona ha sido vacunada por Satanás para que esté más cerca del cielo y completamente perdido, en la puerta del arca, pero totalmente listo para recibir el castigo porque está fuera del lugar de la bendición. Mis hermanos, si ustedes creen que hablar de Cristo alguna vez va a ser fácil, nunca será fácil. A Cristo venir a nuestra salvación le costó la cruz. Y si usted está esperando que a usted le va a resultar fácil y que lo van a aplaudir y que le van a palmear la espalda, no ha entendido cómo funciona la vida. El Evangelio siempre va como la luz en medio de las tinieblas. Y la luz duele. Se cuenta que cuando llegó la Revolución Francesa a París, ustedes recordarán que la revolución comenzó con la toma de la Bastilla, una prisión infame donde todos los enemigos políticos del rey estaban allí encarcelados, muchos de ellos sin condena, sin juicio, por años. Y dicen que cuando finalmente la Bastilla se abrió y comenzaron a penetrar con las antorchas en los corredores, había gente ahí que estaban encerrados de tantos años en la oscuridad que cuando vieron la luz dijeron apáguenla, apáguenla porque me hiere los ojos. El ser humano sin Dios es así. Nosotros llegamos con la luz de la verdad del Evangelio y nos dicen apáguenla, apáguenla, me molesta, me duele. Triste la condición humana. Tercer principio vital. Cada ser humano está condenado por su propio pecado. Note bien. Digo esto porque 3 veces le enfatiza el Señor a Ezequiel. El impío morirá por su maldad. Él morirá por su maldad. En su pecado morirá. Márquelo. Mis hermanos, había años que cuando yo era más joven en el pastorado, me preocupaba a mí que cada vez que, como me sigue preocupando hasta el día de hoy, cada vez que vengo aquí, a este momento, predicaba y veía que no todos respondían, entonces me masoqueaba a mí mismo diciendo, bueno Jorge, si oraras 5 minutos más y si leyeras la Biblia 1 hora más y si predicaras mejor, la gente se salvaría. Hasta que un día el Señor me habló como le hablaba a Ezequiel, le dijo, Jorge,
Ellos no se pierden por culpa tuya, ellos se pierden por su pecado, porque están muertos. Tu privilegio es extenderles la mano para que se salven. Ay, Señor, gracias por quitarme esa carga de encima. Mis queridos, el hombre que vive sin Dios, si salta a la eternidad sin Dios y se pierde, es su decisión y su responsabilidad. Y tenemos que advertirle a la gente acerca de este peligro. En el día de hoy hay muchas voces que se levantan para decir, usted es nice, you are perfect, you are wonderful, you are the best person in the world. Bueno, acá Dios le dice a Ezequiel un mensaje un poquito distinto. Es feo que a uno le digan que es un impío, que va a morir. A nadie le gusta eso. Pero la Biblia está llena de estas advertencias. El profeta Isaías le recordaba a la generación suya que era prácticamente igual a la de Ezequiel y a la nuestra. ¡Ay del malvado! Porque le irá mal, porque según las obras de sus manos le será pagado. Mis hermanos, estamos recibiendo a un mundo que está perdido en la ignorancia, pensando, estoy bien, estoy viviendo en un espejismo. Tengo una casa maravillosa, tengo trabajo, estoy ocupado y el juez del universo ha pasado sentencia y ha dicho, el impío morirá. La sentencia ya ha sido dada. En el jardín del Edén Jesús pasó el veredicto y desde ese día somos todos culpables. El Señor Jesucristo lo afirmó una vez más, años más tarde, siglos más tarde, después de Ezequiel, cuando afirmó y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en vuestros pecados, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Este es el tema que nadie quiere escuchar. Hay 3 temas prohibidos que los predicadores, cuando los predicamos, somos de muy mal gusto. ¿Cuáles son ellos? El pecado, la muerte y el juicio. Son los temas que nadie quiere escuchar. Pero Dios le dice a Ezequiel, esa es la realidad. Están camino a la muerte, están camino al juicio, están camino. Y Jesús en este caso nos vuelve a enfatizar a toda la raza humana que mientras Él era de arriba, dando a entender que era Dios, y nosotros pertenecemos a este mundo caído, nos está advirtiendo para nuestro bien. Que si no creemos en Él como el gran yo soy, que significa el Dios eterno, autoexistente, infinito y poderoso, vamos a morir en nuestros pecados. 4º principio. Cada cristiano nacido de nuevo es un centinela establecido por Dios. Versículo 17 del capítulo 3. Le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por centinela, por atalaya a la casa de Israel. Qué lindo. Note bien, Ezequiel no eligió esa profesión. Ezequiel no escogió ser llamado. Cuando Dios nos dice, yo te he puesto, Él asume la responsabilidad. Él nos dice, yo te comisiono y yo te voy a dar el poder para que hagas la tarea. Tu misión es obedecerme a mí y cumplir lo que yo te digo que hagas. Y les vuelvo a reiterar, hermanos, la tarea del centinela es una tarea de gran responsabilidad. Eso era lo que mis amigos me decían. Porque si ellos fallaban en la misión, la vida de todos los que estaban en el cuartel corrían peligro. Y mis hermanos, eso es exactamente igual. Ustedes y yo somos centinelas en esta sociedad. Ya no tenemos muros que nos separen de ellos como las ciudades de la antigüedad. No tenemos muros que nos separen como si fuéramos un cuartel. Pero cada persona con la cual estamos en contacto, sea en el círculo de mi familia, sea en el círculo de mis amistades en el trabajo o en la escuela, o sea en el círculo extendido de la gente de la comunidad y del barrio, yo soy un centinela. Dios me ha colocado allí para que sea un foco brillante y que anuncie el mensaje que Él me ha dado que tengo que predicar. Note bien, en el día de hoy, usted y yo no necesitamos mucho para ser centinelas de Dios. La gente hoy no le interesa entrar en argumentos teológicos, políticos, todas esas cosas. Mire,
Yo llevo 40 y pico de años sirviendo, casi 50 sirviendo al Señor. Hasta ahora mentiría si diría que una sola persona me vino a preguntar, ¿ustedes creen en la Virgen o no creen en la Virgen? Explíqueme la Trinidad. La gente no tiene tiempo para eso. Pero lo que sí descubrí es que todos les gusta escuchar una historia de alguien que ha sido transformado poderosamente. El poder del Evangelio no está en sus doctrinas. Aunque eso viene después y es lo que nos da el fundamento para tener una relación sólida y sana con el Señor. La gente quiere escuchar un mensaje de esperanza. Y tú que lo has vivido, eres el mejor embajador y el mejor mensaje que se puede proclamar a la gente. La gente cuando escucha que tú eras esclavo y Dios te libertó de los vicios, de lo que sea, encuentra esperanza. Cuando ven que estabas perdido en medio de la soledad y que el Señor sanó tu cuerpo, a la gente le abre el corazón. Mi hermano, ser una atalaya de Dios, ser un mensajero de Dios, un testigo de Dios, no es nada difícil. Alguien dijo correctamente, la misión de compartir el Evangelio es como un mendigo que le cuenta a otro mendigo dónde hallar pan. Eso es ser testigo de Jehová. Eso es ser testigo del Señor, una atalaya del Señor. Es por eso que a lo largo de los siglos, la Biblia utiliza distintas figuras de lenguaje para hacernos comprender la misma realidad. San Pablo decía, somos embajadores en nombre del Señor, como si Cristo rogara por medio de nosotros. Ustedes y yo compartimos el Evangelio con nuestras habilidades y con nuestras limitaciones. Y cuesta creer, pero es Cristo el que ruega a través nuestro. Reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje. Este es nuestro privilegio, queridos. Anunciar a Cristo a todo el mundo, a todos los que necesitan de Él. Quinto principio. Ay, ay, ay. Cristo nos manda a amonestar a los impíos. ¿Cómo dice? Cuando yo diga al impío, hijo de hombre, te he puesto por centinela. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles, amonéstales de mi parte. Ahora, mis hermanos, acá vuelvo a reiterar. En primer lugar, creo que tenemos que entender lo que tiene en mente la Biblia cuando habla de un impío. Esa es una palabra que suena feo, ¿no? Pensamos en un criminal que está en la prisión. No. Un impío es una persona muy sofisticada, refinada, educada, profesor de Harvard, presidente de la nación. No estoy hablando de nuestro presidente en este caso, pero quiero decir que puede ser una persona virtuosa como ciudadano, excelente como padre, tener un sólido hogar, ser un hombre de respeto, una mujer de virtud, y sin embargo ser un impío. ¿Quién es un impío? El término viene de piedad, que en el Nuevo Testamento es la palabra que describe al individuo que tiene una sólida relación con Dios. Es una persona que ha amado a Dios. La persona piadosa, la piedad significa alguien que ama a Dios y le da a Dios lo que debe. Es alguien que ha conocido a Dios y le ama y le tributa obediencia, adoración. Cumple su misión. Abraza la justicia en lugar de la injusticia, abraza la virtud en lugar del pecado. Prefiere la santidad antes que la murmuración y el chisme. Prefiere hacer las cosas que alegran el corazón de Dios antes que aquellas cosas que traen castigo. Pero el hombre impío bien puede ser el peor criminal que está esperando la inyección letal. Como puede ser también la persona que vive en Beverly Hills, en una supermansión, que jamás ha violado la ley y que inclusive da millones de dólares para obra de caridad. Pero como no tiene a Dios en sus propósitos, ni ha sido perdonado su pecado, está bajo la ira de Dios y está rumbo a una eternidad de oscuridad. Ahora, el apóstol, el Señor le dice, yo te mando a que le amonestes. Ok. Me voy, ¿no es cierto? ¿A usted le gusta que lo amonesten? Usted venga y amonésteme a mí, sabe lo que va a recibir, ¿no es cierto?
El término amonestar es un término fuerte, todos lo sabemos. Significa advertirle a una persona, muchas veces de manera clara y decisiva, este no es el camino por el cual debes andar. En esto que estás haciendo, te estás equivocando. Los adolescentes adoran cuando los padres les amonestan. Los empleados cuando el jefe les amonesta. Bueno, del pastor todos lo adoran, claro, por supuesto. Es bravo el tema, ¿no? Y sin embargo el Señor nos dice, ve y amonesta al impío. No, lógicamente, no vamos a ir con un cartel diciendo, te vas al infierno, pecador. Así no va la cosa. Hablemos con amor, hablemos con dulzura, pero al mismo tiempo advirtamos del peligro en que está cada persona que vive sin Cristo. Dios nos dice, anda y amonéstale. Sexto principio que encuentro, y es que nosotros no podemos convertir al impío. Eso es lo que me quita a mí la responsabilidad de los hombres, en cierto sentido. Porque, mis hermanos, nuestra misión es decirle dónde está la comida, es mostrarle dónde está el agua de la vida, pero si Él no la quiere tomar, nosotros hemos cumplido nuestra misión. Por eso dice, y si Él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, Él morirá por su maldad. Ah, menos mal. Y creo que es importante que muchas veces comprendamos de que nuestra misión es ir, dejarle la comida, comela, hijo. No la quiere comer, es su decisión. Séptimo principio, que sobre nosotros recae una tremenda responsabilidad. En los versículos 18 y 20 el Señor le dice a Ezequiel, si yo te mando que hables y tú no hablas, el impío se pierde por culpa suya, pero yo voy a demandar su sangre de tu mano. ¿Qué estás diciendo, Señor? Ciertamente que cada persona es un mundo individual. Pero acá hay algo que es un territorio bastante nuevo para mí. Es cómo Dios, aquellos que le servimos, sean ustedes, sea yo, a tiempo completo, nos hace parte de un programa de redención en el cual nos manda a llevar la carga que Cristo cargó. Sobre estos temas no hay mucho escrito, he buscado y no hay nada escrito. Pero encuentro por aquí y por allá ventanitas chiquititas en la Biblia que me dicen, su sangre demandaré de tu mano. Tú tienes una responsabilidad en la vida de esa persona, aunque no está muy claramente definida esa responsabilidad. Pero lo cierto es que Dios le dice a Ezequiel, el día que estés en mi presencia te voy a pedir cuentas de esa persona a la cual no le hablaste. Se lee en el capítulo 4, Dios lo llama al profeta a una misión horriblemente difícil. Otro día la voy a explicar cuando hable del tema de cómo vencer la monotonía. Pero Dios le dice a Ezequiel, vas a ir y te vas a colocar al lado de esa gente y te vas a quedar callado por un año. No les vas a hablar, porque no te van a escuchar. Pero tú te vas a quedar acostado en el suelo. Y todo el tiempo que estés acostado, vas a llevar las iniquidades de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! San Pablo decía, completo con mi sufrimiento lo que falta a los sufrimientos del Señor. Colosenses capítulo 1. Mis hermanos, Dios nos llama a ser parte de un programa de redención. Él lo inició. Ustedes y a mí nos salva. Pero en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, el Señor nos recuerda que nuestro llamado no es un llamado solamente a la felicidad en Hawái, sino algo mucho más profundo, y es que a medida que pasan las décadas y crecemos en el Señor, vemos que hay una carga que tenemos que llevar.
hay una carga que tenemos que compartir. Es la carga que ha sentido cada persona que un día dejó su casa, sus comodidades, su nación, y fue a predicar a una nación donde nadie lo quería ni nadie lo esperaba. Es la carga que llevas cuando tu hermano, cuando le hablas a los impíos y aceptan y empiezan a crecer, pero un día se ofenden y se van y te dan vuelta la espalda y se acabó. Y todos los años que diste de amor y de cariño se convierten en nada absoluta. Es cargar la carga de Jesús amando a personas que un día están esclavizadas en lo más bajo de la inmundicia del pecado. Y Dios te utiliza para ser el agente de liberación y un buen día vienen y te puñalan por la espalda. Y uno dice, qué llamado tan grande el de Dios. Qué llamado tan delicado, qué responsabilidad tan enorme. Porque veo de que las cosas no son simples. O sea, yo soy salvo por gracia, tú eres salvo por gracia. Pero lo primero que va a hacer el Señor, de acuerdo a la Biblia, cuando estemos con Él luego del arrebatamiento de la iglesia, será el tribunal de Cristo, cuando nos ha de recompensar a los creyentes por nuestro servicio. Y sospecho que ese será el día, no sé, no lo puedo probar bíblicamente, cuando el Señor nos dirá, bueno, Jorge, yo te puse al frente eras el único testigo en una compañía donde había 800 paganos. ¿Qué hiciste? Ahí había gente de otras naciones que llegaron a este país, no conocían el Evangelio en su país de origen, les hablaste de mí. Mis hermanos, por eso, cuando yo leo este párrafo, como el Señor le dice a Ezequiel, allí está el pagano. Si tú no le hablas, su sangre demandaré de tu mano. Ahora, si le hablas y él no hace nada, tú has librado tu alma. Gracias, Señor. Mis hermanos, cuando el Señor nos comisiona de esta manera, ustedes y yo tenemos que salir. Y luego la segunda parte, el Señor nos dice que esa tarea también la tenemos que hacer con los hermanos en la fe. Esto es más bravo, porque acá somos gente que ya nos conocemos más de cerca, que darle un jalón de oreja a nadie es fácil. Pero el Señor le dice, mira, cuando el justo empiece a caminar de una manera que desvaría, empieza a hacer cosas, anda y háblalo, amonéstalo. Y habla de algo ahí que es realmente muy interesante. Dice, yo le voy a poner en el camino algo para que tropiece. Eso es lo que hace el Señor cuando ustedes y yo comenzamos a caminar de una manera que no le agrada. Él tiene que proceder como un padre amoroso con castigo. Ahora, yo no soy quien para juzgar si Dios a usted lo está castigando o no. Eso es entre usted y el Señor. Y usted no se meta en mi vida, ¿ok? Porque usted no es juez y no sabe lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Se entiende? Yo no lo condeno a usted no me condene a mí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, gracias. Y entonces, le dice, yo le voy a poner algo para que tropiece, Pero si tú no le adviertes y él muere, ¡boom!, tienes una responsabilidad. Pero si tú le adviertes, quedas libre. Cuando uno escucha este mensaje, hermanos, uno tiene que decir, Señor, realmente qué bravo ser centinela. Y cuando uno llega a esta hora, quiero sacar 2 desafíos para ustedes en esta mañana. Primero, que nuestra misión es exactamente igual a la de Ezequiel. Dios no ha cambiado su plan. En el Nuevo Testamento las órdenes son distinto lenguaje, misma misión. No conocemos de memoria las palabras de Hechos 1:8, que son una de las tantas síntesis que el Señor nos da de su plan. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y mirad, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué existo yo como cristiano? Para ser un testigo de Jesús.
Mi misión en la vida desde que lo conocí a él es ser un centinela, es ser un testigo de Jesús. Que tengo que trabajar 8 horas para mantenerme, completamente de acuerdo. Pero eso es para darme el gusto de cumplir la misión a la cual el Señor me escogió y me mandó. Ser centinela de él. No, nuestra misión no ha cambiado. Es exactamente la misma de Ezequiel, es la misma en todos los siglos. Y lo otro que quiero decir es que nuestra misión es más apremiante que nunca. Ustedes me van a decir, pastor, usted siempre aprieta el botón del pánico. Usted siempre que nos habla de la muerte. Es como que nos quiere asustar a meternos en el reino. Damas y caballeros, ¿ustedes piensan así? Yo creo que me encanta apretar el botón de la realidad. Que Dios le dice a Ezequiel, anda y háblale al impío para que se arrepienta porque no quiero que perezca. Anda y háblale al impío porque va rumbo a la muerte. ¿Ustedes han estado viviendo en Los Ángeles esta semana? Hello. ¿Escucharon las noticias? ¿Escucharon las noticias de las muertes que hubo esta semana? Una madre que estaba haciendo en Londres y de repente en su casa una bala perdida, ¡pum!, la liquidó. ¿Escucharon esa noticia? ¿Escucharon la noticia de la otra madre que estaba poniendo a su bebé en el auto y vino un extraño, le apuntó con la pistola, la llevó a la casa, la ató y prendió fuego a la casa con ella y bebé y todo? Escuchó la noticia, ahí está la foto, seguro, John Winkler, el chico que tiene la gorrita allí. La policía, pobre policía, las tareas que le toca tantas veces. Llegaron a una casa donde le dijeron que había un conflicto, ven a una persona salir corriendo y ¡puf!, lo mataron. Resulta que el que estaba causando el conflicto es el otro ese con cara de lindo que está ahí. Y este pobre chico, buscando salvar su vida, huye y la policía por error lo mata. Y uno dice, ¿estaba haciendo algo de malo este chico? No. ¿Estaba preparado para morir? No sé. Pero ¿cómo se sintieron el viernes a la mañana? Nosotros veníamos con Francis, pusimos el noticiero de las 7 en el auto y vean la foto. ¿Está la próxima? Gracias. El accidente en el norte de Sacramento, cuando 10 jovencitos en un bus escolar perdieron la vida. Jovencito, usted podría haber estado ahí, pero Dios no se lo permitió. Vean las fotos de gente linda que estaba en ese bus. Este muchacho estaba recién casado, era uno de los chaperones. Vean el adiós a Adrián Castro. ¿Quién era Adrián? Yo no sé. Vean la foto de las mellizas. Una subió en un bus, la otra en el otro, una se salvó, la otra saltó a la eternidad. Estaban listas. Les había hablado alguien de Jesús. Eran salvos. Yo no lo sé. Mis hermanos, la vida es muy frágil. Lo único cierto en la vida es que la vida es muy incierta y que la muerte es muy cierta. Y que tenemos que comparecer delante del tribunal. Y que hoy es el mejor día para proclamar a Cristo, y para usted que todavía está fuera del reino de Dios, hoy es el mejor día para venir a Cristo. Porque nuestra vida es muy incierta, demasiado incierta. Para todas estas personas que acabamos de ver, la oportunidad ya pasó. El capítulo ya se cerró. Se acabó la esperanza. Hay esperanza mientras respiramos y tenemos vida. Y mientras tenemos el sentido en la mente brillante para decir a Jesús, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, ven a mi vida. Señor, te recibo. Hay una época, mis hermanos, cuando podemos sembrar y cosechar. Hay una época cuando Dios nos dice, se acabó. Una de las frases que más me impresiona del profeta Jeremías es cuando dice, se acabó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ese mensaje de Jeremías lo tengo grabado desde niño. Siempre recuerdo al pastor predicando de que hay un día cuando el granjero sabe muy bien que es hora de plantar la semilla, es hora que cuando el fruto viene es hora de cosecharlo. Pero cuando llega el otoño se acabó.
si yo muchas veces soy un poquito enfático y aprieto el botón de la realidad, es porque, queridos, es la realidad. Ustedes y yo hoy respiramos por la misericordia, la bendición y la gracia de Dios. Y tenemos vida por Él, y a Él le debemos gratitud, obediencia y servicio. Confío que esta semana será una semana distinta, que la casa de Dios va a estar llena de gente escuchando su palabra. Y oremos para que haya cosecha y cosecha abundante. Porque Dios quiere que el impío se vuelva, que el impío sea salvo. Él murió en la cruz no para condenarnos. Él vino a este mundo para que el mundo que ya estaba condenado fuera salvo por Jesús. Es por eso que ustedes y yo tenemos el gran privilegio de ser las manos de Dios que se extienden a un mundo necesitado para ofrecer salvación y vida eterna. Bendito llamado, bendita realidad. Vamos a ponernos de pie.